Ya, se observa la pantalla, ¿no? Sí, profesora. Ya, ok. Mire, así como está el ejercicio, no hay solución, pero si nosotros hacemos el cambio, en vez de 37 colocamos 53 grados, sí hay solución, ¿ya? Pero vamos a verlo como... a ver, lo vemos como 53, acá se puede hacer el cambio, sí. O si no, hacemos el cambio, ¿no? Ya, hacemos el cambio mejor, ¿ya? Vamos a hacer el cambio. Un minuto. Ahí 6, 2, 6, 3, ¿no? Ya. Ya, y acá hacemos el cambio, ¿ya? Corrección, ¿ya? En vez de 37 va a ser 53. Aquí también. 53. 53. 53. Acá también. 53. 53. 53, ¿no? Ya, ahora sí. Acusé, ¿no? Ya, a ver, el ejercicio número 3. Nos dice, un poste es sujetado del punto A mediante los cables tensados AB y AC que miden 10 metros y 5 metros respectivamente, así como se muestra en la figura. Halle la longitud AD, sabiendo que BD y C son puntos colineales. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de un poste. Tenemos aquí un poste que está sujetado desde el punto A mediante el cable tensado AB y el cable tensado AC. Pero esos dos cables tensados miden 10 y 5 metros. Entonces mide 10 metros y también mide 5 metros. Luego nos preguntan, ahí en la longitud AD, o sea, nos están preguntando por esa distancia entre estos dos puntos del poste, entre el punto A y el punto D, y estamos colocando que esa distancia va a resultar siendo X. Entonces, para poder hallar esta longitud que viene a ser X, se observa que este ángulo es de 53 grados, este ángulo también va a ser de 53 grados. Entonces, nosotros como primer paso vamos a prolongar. Prolongamos el lado BA hasta el punto Q. Entonces, estamos prolongando este lado BA hasta este punto Q de tal manera que al unir ese punto Q con el punto C, este segmento sea paralelo al segmento AD. Entonces, esa es la condición. Entonces, repito, aquí vamos a prolongar, prolongamos el lado BA hasta este punto, de tal manera que al unir con el punto C, ese segmento CQ resulte siendo paralelo al segmento DA. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, entonces sube por ángulo correspondiente. Este ángulo es de 53 grados, entonces aquí sube por ángulo correspondiente, también va a resultar igual a 53 grados. Si este ángulo
mide 53 grados para el triángulo CAQ. Para este triángulo CAQ, todo este ángulo es el ángulo exterior para ese triángulo y debe ser la suma de los dos ángulos interiores. Como este ángulo es 53 grados, necesariamente el ángulo en C también va a resultar igual a 53 grados. Entonces, para el triángulo de azul, se conoce que la medida del ángulo en C va a resultar igual a 53 grados. O también, como las dos rectas eran paralelas, por la propiedad de la Z, ¿no? Por la propiedad de la Z, este ángulo mide 53 grados, por alternos internos también mide 53 grados. Entonces, nuestro triángulo CAQ es un triángulo isósceles. Le va a corresponder a ángulos iguales, lados iguales. El lado AQ mide lo mismo que nuestro lado AC, que va a resultar igual a 5. Entonces, aquí estamos extrayendo justamente el triángulo CAQ, 53 grados, 53 grados. Entonces, en todo triángulo isósceles se recomienda trazar altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Como los lados del triángulo isósceles miden 5 y 5, trazamos nuestra altura AH, que va a ser todas las líneas notables, bisectriz y mediana. Entonces, resulta siendo mediana. Por ser mediana, se está formando aquí triángulo conocido, ¿no? Entonces, antes de colocar, tenemos ese triángulo rectángulo CHA, hipotenusa 5, 90 grados, 53 grados, el ángulo superior resulta igual a 37 grados. Si este ángulo mide 37 grados, a 37 grados se le opone cateto 3. Cateto 3, pero como esta altura también era mediana, también resulta siendo longitud 3. Entonces, toda la longitud CQ es la suma de 3 más 3, resulta igual a 6. Entonces, esta longitud CQ va a resultar igual a 6. Entonces, en el triángulo, ahora borramos ese triángulo isósceles y trabajamos en el triángulo total. En el triángulo CBQ. En este triángulo CBQ, ¿cómo es la relación en los lados? La relación en los lados. Este lado es 10 y todo el lado viene a ser 15. Esa misma relación la mantienen las bases. Entonces, en el triángulo mayor se puede observar dos triángulos semejantes. Si colocamos que este ángulo en B sea de medida beta, en este triángulo, en el triángulo de amarillo, beta y 53 grados. En el triángulo total, en el triángulo de morado, beta y 53 grados. Ambos triángulos son semejantes. Entonces diremos aquí, repito, en el triángulo de amarillo encontramos dos ángulos. Para poder afirmar que dos triángulos son semejantes, basta encontrar dos ángulos. Entonces, en ese triángulo de amarillo tenemos al ángulo beta, 53 grados. Y en el triángulo total, en el triángulo de morado, el ángulo beta, 53 grados. Ambos triángulos son semejantes. Y de la semejanza vamos a trabajar con nuestro triángulo BAD, que es BAD con el triángulo BQC. Entonces aquí colocamos. Tenemos nuestro triángulo BAD y el triángulo total que viene a ser el triángulo BQC. Entonces diremos al ángulo beta. Entonces, en el triángulo de amarillo, al ángulo beta se le opone X. En el triángulo total, al ángulo beta se le opone 6. Luego, al tercer ángulo en el triángulo de amarillo se le opone el lado 10. Al tercer ángulo en todo el triángulo de morado se le opone 15. Entonces, de aquí tercia sería 2, tercia sería 5. Entonces,
Resolviendo, X es igual a 4 metros. La respuesta va a ser la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 13. ¿Puedes tomar la captura? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ok, entonces avanzamos con el ejercicio de Fátima, las 5 de clase. Ejercicio número 5. En la figura, P, Q y T son puntos de tangencia. Si O es centro de la circunferencia X inscrita relativo al lado BC, BC es igual a 3 metros y 4AO es igual a 5AM, hay el perímetro del triángulo ABC. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces nos dicen por dato que en la figura P, Q y T son puntos de tangencia. Entonces tenemos que estos 3 puntos, el punto P, T y Q son de tangencia. Este punto O es centro de la circunferencia X inscrita al triángulo ABC relativo al lado BC. Entonces, esta circunferencia, si es X inscrita para ese triángulo ABC, necesariamente es tangente a la prolongación del lado AB y a la prolongación del lado AC. Y también va a ser tangente a este lado BC. Entonces los puntos P, T y Q son puntos de tangencia. Luego nos dicen que por dato que la longitud, o sea, ese punto O es centro. Entonces, si este punto O resultó siendo centro de esa circunferencia para el triángulo ABC, ese punto O va a resultar siendo excentro. Entonces, el punto O es excentro. Pero este punto O, si es excentro, ¿cómo está formado? Está formado por 3 líneas notables, por 2 bisectrices exteriores a partir del punto B, bisectriz exterior, a partir del punto C, bisectriz exterior y la prolongación de esta bisectriz interior AM. Entonces, este segmento de verde va a resultar siendo bisectriz interior. Mide tita y también resulta siendo tita, puesto que este punto O es excentro para el triángulo ABC. Por dato, la longitud BC resulta igual a 3 metros. Entonces, la distancia entre el punto B y el punto C va a ser igual a 3 metros. Y nos dicen 4 veces AO es igual a 5 veces AM. Entonces, por dato, la relación entre AO y AM viene a ser de 5 a 4. Entonces,
a partir de este dato, de esa igualdad, nos preguntan, halle el perímetro del triángulo ABC. Se nos están preguntando por el perímetro de ese triángulo. Pero el perímetro es la suma de los tres lados, lado AB más 3 más el lado AC. Pero como esta longitud vale 3 y nosotros queremos hallar la suma de estos dos lados, sabiendo que este punto es excentro, podemos aplicar el teorema del excentro. Entonces, a partir de esta igualdad, diremos que la longitud AO es como 5 y la longitud AM es como 4. Entonces, AM desde el punto A hasta el punto M, esta longitud es 4K y la longitud AO viene a ser 5. El total es 5. Entonces, desde el punto M hasta el punto O va a resultar siendo el valor de K nada más. Entonces, para ese triángulo ABC podemos aplicar el teorema del excentro. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del excentro? Nos dice los lados que contienen a esta bisectriz interior. Entonces, para ese triángulo de morado, diremos que toda la bisectriz desde el punto A hasta el excentro viene a ser 5K. Entonces, 5K es al valor de K a la parte externa, que es K como la suma de los lados que contienen a esa bisectriz. Entonces, a la bisectriz ABC, o a esa bisectriz AO lo contiene el lado AB y el lado AC. Entonces, necesariamente se coloca la suma del lado AB más el lado AC sobre la base, que va a resultar siendo 3. Entonces, operando, ¿qué resulta? K con K se cancela y 5 por 3 va a ser igual a 15. Entonces, ya encontramos que la suma de esos dos lados. Entonces, la suma de nuestro lado AB más el lado BC va a resultar igual a 15. Por lo tanto, el perímetro de nuestro triángulo ABC es la suma de los tres lados. Entonces, como AB más BC más BC, ¿no? Aquí BC ya lo conocemos, que resulta siendo igual a 3. Entonces, mencionamos AB más BC, que es 3, más la base AC. Esa suma era 15. Entonces, de aquí operando, 15 más 3 es igual a 18 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Aquí sería AB más AC, ¿no? Que está dentro de la nube. Es AC. Es AB más AC. Ya, la 2 y la 14. Ya, ok. ¿Tomaron la captura? Aquí está la 14. Dijiste la 14, ¿no, Heiner? Sí, está la 14. Ah, deseas un repaso de la teoría. A ver, ingresó Montenegro. ¿Cuál es la consulta? Se fue, creo.
Luego Grecia también. Me escriben en el chat, jóvenes, los ejercicios que desean, ¿ya? Esta es la 14. A ver, un repaso full. Ya, aquí. A ver. Minuto, déjenme, tenía yo escrito unas propiedades acerca de semejanza. Vamos a trabajar con este teoría. Mire, la semana 8 corresponde a lo que es proporcionalidad, algunos teoremas importantes y la parte de semejanza de triángulos. La proporcionalidad se trabaja primero con el teorema de Tales, ¿no? Entonces, Tales, ¿qué significa? Que nos va a determinar segmentos proporcionales. Entonces, aquí justamente, cuando mencionamos que dos segmentos A y B son proporcionales a otros dos, cuando sus respectivas longitudes lo son, que quiere decir que la longitud de este segmento AB es a la longitud CD, como la longitud EF es a la longitud GH. Entonces, Tales nos dice si tenemos tres rectas paralelas, a esas tres rectas paralelas la vamos a intersecar por dos rectas secantes, recta L4 y la recta L5. Entonces, estas dos rectas con las rectas paralelas nos determinan puntos de intersección y también nos determinan segmentos. Entonces, esos segmentos determinados van a ser proporcionales, que quiere decir que la longitud AB es a la longitud BC. Ya no importa, ya fue. Y después te muestro, ¿ya? No puedo, estoy empezando mi clase. Como la longitud DE es a la longitud EF. Creo que alguien tiene prendido su audio. Entonces vendría a ser tales. A es a B como C es a D. Luego tenemos aquí algunos corolarios. Por ejemplo, tenemos para el triángulo ABC, nosotros vamos a trazar una recta paralela a cualquiera de los tres lados. En este caso, esta recta L es paralela a la base AC. Entonces, esta recta paralela, ¿qué hace? Determina segmentos proporcionales en los lados AB y BC. Entonces, se cumple que BP es a PA como BQ es a QC. Entonces, diremos que A es a B como X es a Y. Es lo que ocurre cuando tenemos nuestro triángulo ABC y este segmento PQ resulta siendo paralela a la base inferior. Luego tenemos el siguiente corolario, que viene a ser la de la corbata, ¿no? Entonces, si estas dos bases son paralelas, entonces, ¿qué es lo que se cumple? La proporción que X es a B como A es a Y. Eso vendría a ser el teorema de Tales. ¿De qué se trata el teorema de la bisectriz interior?
Si para el triángulo ABC se traza la bisectriz interior BD, esa bisectriz interior nos determina segmentos proporcionales. Para poder aplicar TBI siempre empezamos por el vértice A o por el vértice C. Entonces, podemos empezar de cualquiera de ellos. Empezamos del vértice A, entonces diremos A es AB, como M es a N. En eso consiste el teorema de la bisectriz interior. A es a B, como M es a N. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros colocamos que este lado, nuestro lado AB, todo este lado AB resulte siendo, digamos, vale 10, y este lado BC resulte siendo 12. Entonces, ¿cómo es la relación de los lados? Siempre se extrae hasta lo más mínimo. ¿Y qué hay en mínimo? Mitad. Mitad 5, aquí mitad 6. Entonces, la relación en los lados es de 5 a 6. Esa misma relación la mantienen las bases. Quiere decir que esta base es como un 5K y esta base va a ser como un 6K. De 5 a 6, de 5 a 6. Lo único que hacemos es agregarle una constante. De esa manera se trabaja el teorema de la bisectriz interior. De la misma forma, si la relación de las bases es de 1 a 2, esa misma relación la mantienen los lados. El teorema de la bisectriz exterior, si para nuestro triángulo ABC prolongamos el lado AB, luego prolongamos la base AC y trazamos la bisectriz exterior BF. Esta bisectriz exterior nos determina segmentos proporcionales en los lados del triángulo ABC. Colocamos que sea del lado A y del lado B, y esta base va a ser de longitud E, y toda la base desde el punto A hasta el punto F es de longitud T. Entonces se empieza por el vértice opuesto a donde cae la bisectriz. Esta bisectriz cae en el punto F, nosotros empezamos de nuestro punto A. Entonces, empezando justamente del punto A, diremos que la longitud, esta longitud A es a la longitud B. A esa B, como toda la base, que es T sobre la parte externa, que va a resultar siendo E. En eso consiste el teorema de la bisectriz exterior. Y aquí justamente hay una combinación de ambas. Si para el triángulo de amarillo el segmento BD es bisectriz interior, entonces para ese triángulo se puede aplicar TBI y tenemos esta igualdad de proporciones. Pero para ese mismo triángulo prolongamos la base AC y trazamos la bisectriz exterior BE. Beta, beta. Entonces necesariamente para ese triángulo también podemos aplicar el teorema de la bisectriz exterior. Entonces, aplicando TBI y TBE para el mismo triángulo rayado, se va a poder obtener esta proporción. AD es ADC, como toda la base AE sobre la parte externa, que viene a ser CE. Entonces diremos que estos 4 puntos A, D, C y E forman una cuaterna armónica. El teorema del incentro. Si para el triángulo ABC ubicamos el incentro en una de las bisectrices, por ejemplo en la bisectriz BD, estamos ubicando nuestro incentro. Entonces, el teorema nos dice los lados que contienen a esa bisectriz. Entonces, diremos lo siguiente. Se cumple que BI es AID como los lados que contienen a la bisectriz interior BD. Entonces, BI es AID como los lados que contienen a esa bisectriz de longitud A y de longitud C. Aquí va A más C sobre la base donde cae dicha bisectriz, que viene a ser de longitud B.
El teorema de Seba. Si para el triángulo ABC trazamos las 13 vianas, esas 13 vianas nos determinan segmentos proporcionales. Quiere decir que vamos a colocar que esta primera longitud A. Para el teorema de Seba se puede empezar de cualquiera de los 3 vértices, de A, de B o de C. No hay problema. Entonces, tomamos, por ejemplo, como siempre se empieza por la izquierda, empezamos por el punto A. Empezando del punto A, se toma la primera longitud que es M, dejamos uno libre, tomamos el siguiente que es N, dejamos uno libre, y tomamos el siguiente que es P. El producto de M por N por P es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre, que viene a ser X por Y por esta longitud que es Z. En eso consiste el teorema de Seba. El teorema de Menelau. Si para el triángulo ABC nosotros prolongamos la base AC y trazamos nuestra recta secante FED. Entonces, esa recta secante nos determina segmentos proporcionales en los lados del triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? La recta secante corta a la prolongación de la base en el punto D. Nosotros empezamos por el vértice A. Empezamos por ese punto A, tomamos la primera longitud AF, dejamos uno libre, tomamos el siguiente que es BE, dejamos uno libre y tomamos el siguiente que viene a ser CD de longitud E. Entonces, el producto de A por B por E es igual al producto de longitudes libres, que va a ser M por la longitud S, que es N, y al final es toda la base, desde el punto A hasta ese punto D, que va a ser de longitud T nada más. En eso consiste el teorema de Menelau. Y lo que es semejanza de triángulos, ¿no? En semejanza de triángulos, diremos que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos interiores respectivos de igual medida y los lados correspondientes a dichos ángulos, lados homólogos, son proporcionales. La notación de semejanza es mediante la cejita. Y tenemos aquí los casos, ¿no? Pero de acuerdo a esa notación se coloca que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR si sus respectivos lados y ángulos homólogos son congruentes, ¿no? En el caso de ángulos, van a ser congruentes de la misma medida, vale phi, mide tita, también resulta siendo tita. Este ángulo es beta, el ángulo en C también es de medida beta. Pero además sus respectivos lados van a ser proporcionales, ¿ya? Entonces aquí tenemos la definición acerca de semejanza y pasamos a ver el primer teorema. ¿Cuándo diremos que dos triángulos son semejantes? Vas a encontrar dos ángulos. Si en cada triángulo este ángulo mide alfa y alfa, este ángulo es beta y también es beta. Entonces ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, entonces se cumple que los lados respectivos van a ser proporcionales. Entonces, si los triángulos son semejantes, lado AB es al lado PQ. Al tercer ángulo se le opone AB, al tercer ángulo se le opone el lado AQ. A este segundo ángulo alfa se le opone el lado BC, a este otro lado se le opone el ángulo. En este caso sería a este tercer lado, ¿no? Se le opone a este tercer ángulo, se le opone el lado PQ nada más, ¿ya? Entonces, en este primer caso, las consecuencias es que los lados respectivos van a ser proporcionales. El siguiente teorema es la semejanza lado-ángulo-lado. Entonces, si nosotros observamos que dos de sus lados son proporcionales, ¿vale? Un A por K,
vale un C y va a ser C por K. Pero además se observa que los ángulos respectivos tienen la misma medida, ¿no? Vale beta, también es beta. Entonces, ¿qué se cumple? Que los triángulos necesariamente son semejantes. Y si los triángulos son semejantes, entonces se va a cumplir que la medida del ángulo en P es igual a la medida del ángulo en A. Luego tenemos que el ángulo en C tiene la misma medida que el ángulo en R. Tendría que ser justamente el segundo teorema, que es conocido como lado ángulo lado, ¿ya? Y tenemos el tercero, que es lado, lado, lado. O sea, si los tres lados son proporcionales, entonces necesariamente los triángulos son semejantes. Y si esos lados son proporcionales, ahora, ¿qué es lo que se deduce? Como en ambos triángulos, sus lados, sus respectivos, son proporcionales, entonces los ángulos homólogos internos tienen la misma medida. Y el siguiente teorema, la siguiente observación. Si se observa que dos triángulos son semejantes, entonces sabemos que sus respectivos lados van a ser proporcionales. Pero este teorema nos dice que no solamente los lados van a ser proporcionales, también las alturas, las bisectrices, las medianas respectivas homólogas van a ser proporcionales, ¿no? Entonces, si por ejemplo la relación de las bases, esta base PQ vale 3, esta base AB vale 15. Entonces extraemos tercia 1, tercia 5. La relación es de 1 a 5. Pero si la relación es de 1 a 5, las alturas, la altura, la mediana, digamos, las bisectrices trazadas hacia ese lado, hacia ese mismo lado, van a ser proporcionales. Entonces, este lado es 15, altura 15K. Este lado viene a ser de medida 3, entonces, en este caso la bisectriz es proporcional a 3 nada más, ¿no? Siempre se extrae hasta lo más mínimo. Tercia 1, tercia 5. La relación es de 1 a 5. Altura como 1, altura como 5. Mediana como 1, mediana como 5. Bisectriz como 1, que es K, y bisectriz que viene a ser 5K. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Las siguientes observaciones. Miren, para poder resolver más rápido los ejercicios, ¿ah? Si en el triángulo ABC se observa que este segmento PQ es paralelo a la base. Si en todo triángulo se tiene que un segmento es paralelo a la base. Si P y Q son puntos medios, estaríamos en el teorema de la base media. Pero si P y Q es cualquier punto, se cumple tales, como hemos explicado en un corolario anterior, ¿correcto? Pero no solamente se cumple tales en los lados, también se va a cumplir semejanza. Entonces diremos, la base menor es a la base mayor. PQ es a la base mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor. BP es a BA, así como BQ es a BC. Primera observación. La segunda observación es la corbata. Tenemos nuestra corbata y en esta corbata basta observar que las dos bases, la base AB, sea paralela a la base PQ. Si estas dos bases son paralelas, se cumple que el triángulo superior es semejante al triángulo inferior, ¿no? Y si la relación de las bases es de 2 a 5, esa misma relación la mantienen los lados. De 2 a 5, 2M, 5M, 2K, 5K. Todo corre. Si la relación en los lados es de 1 a 7, esa misma relación la mantienen las bases. Si esto es 2, aquí será 14. Si es de 1 a 7, ¿correcto? Todo es proporción. Pero si este punto R ahora resulta siendo punto medio en la corbata, entonces se observa que necesariamente el triángulo superior es congruente con el triángulo inferior.
Vendría a ser la tercera observación. Y la cuarta es la propiedad de las antiparalelas. Si para el triángulo ABC trazamos una sevillana de tal manera que este ángulo es alfa, igual a la medida del ángulo en C que es alfa, entonces empezamos por el triángulo mayor. En el triángulo ABC, al ángulo alfa se le opone el lado AB elevado al cuadrado. En el triángulo menor, a alfa se le opone el lado AD por toda la base que viene a ser AC. Serían las observaciones, ¿no? Y sería el repaso acerca de la teoría. Y aquí la 14, ¿no? ¿Está bien, los jóvenes? Ya. A ver, hoy me dice multiplicación de segmentos no consecutivos. De nuevo la cuaterna. Ah, ya, lo de la cuaterna. Ya, aquí está. Vamos a ver la 14, ¿no? Ya, para los que han ingresado recién, pueden colocar en el chat los ejercicios que les falta resolver o que quieren que les explique, ¿no? No hay problema. Ah, esta no es. Esta es la teoría que ya tenía en el ciclo anterior. La 14. Dale la barra de inicio. La 9 clase. Ya, a ver, vamos a ver si está aquí la 9. Si no, lo hacemos con lapicito. Si tiene suerte. Ya, esta es la 9. A la 9. Está en la 7. Vamos por la 9. ¿Ah? Aunque sale de... Ahora sí. Ejercicio 9. En la figura, ABCD es un rombo si BM es igual a MC y BC es igual a 18 metros, hay la longitud PQ. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que la ABCD es un rombo. Entonces, por dato, el ABCD es un rombo, ¿no? Este punto debe ser O, ¿ya? No, este punto es O, no es U, es O. Vamos a corregir. Es O. Entonces, estamos colocando que el centro del rombo, ese punto de intersección de las diagonales, es el punto O. Luego, nos dicen por dato que el ABCD es un rombo. Como el ABCD es un rombo, por propiedad de rombo, siempre que nos mencionen cuadriláteros, hay que recordar todas las propiedades de cada cuadrilátero. En este caso, en un rombo, los 4 lados tienen la misma longitud. Esos 4 lados, 2 a 2,
son paralelos y cuando se trazan las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares y son bisectrices de sus respectivos ángulos. Entonces, por ser rombo, este ángulo es de 90 grados. Entonces, como O es el centro del rombo, la longitud AO es igual a la longitud OC. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar en que sea cadena, ¿no? Entonces, colocamos que sea cadena. Esta longitud OC también resulta siendo cadena. Además, se cumple que BO es igual a la longitud OD, vale rectangulito y también es rectangulito. Luego nos dicen por dato que la longitud BM es igual a la longitud MC. Entonces vamos a colocar que sea circulito y también va a resultar siendo circulito. Entonces, si la longitud BC es igual a 18, ahí la longitud PQ. Pero si BC es igual a 18, como el ABCD es un rombo, entonces necesariamente sus cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces, el lado AD resulta también igual a 18. Pero si este lado AD vale 18, el lado BC, como es 18, y M punto medio, necesariamente vale 9, y también va a resultar siendo 9. Entonces, nos preguntan ahí la longitud PQ, que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, ¿qué es lo primero que se puede observar? Vamos a trabajar primero. Nosotros queremos hallar X, ¿no? Trabajamos en el triángulo ABC. En ese triángulo ABC, el punto P, ¿qué es? Es un punto de intersección de dos medianas. El segmento OB es mediana. Cadena, cadena, mediana. Circulito, circulito, el segmento AM viene a ser también mediana. Entonces, mediana, mediana, el punto P resultó siendo baricentro para ese triángulo sombreado. Y si ese punto es baricentro, ¿qué hace el baricentro a la mediana? La divide en dos partes, en la proporción de 1 a 2, el mayor hacia el vértice. Entonces, quiere decir que la longitud AP es igual a 2 veces PM. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que PM sea de longitud B. Entonces, AP es igual a 2B. Entonces encontramos la relación en AM de 1 a 2. Ahora borramos ese triángulo y vamos a trabajar para este triángulo de celeste, ¿no? Entonces, en ese triángulo de celeste, nuevamente, el segmento CO es mediana. El segmento MD también es mediana. Entonces, la intersección de dos medianas viene a ser el baricentro. Entonces, ese punto Q resultó siendo baricentro. Y si ese punto Q es baricentro, el baricentro divide a la mediana en la razón de 1 a 2. Entonces, quiere decir que si la longitud MQ resulta siendo K, entonces hacia el vértice es el doble, que va a ser 2K. Entonces ya estamos colocando, vale K, y también va a resultar siendo igual a 2K. Entonces ahora vamos a extraer nuestro triángulo AMD. Entonces borramos esa región triangular y estamos extrayendo el triángulo AMD. En ese triángulo tenemos al punto P, tenemos al punto Q. Por dato, esta mediana AM, el punto P, lo divide en la razón de 1 a 2. En este otro lado, el punto Q divide a dicha mediana en la razón de 1 a 2. Vale K y vale 2K.
Entonces, en el triángulo AMD, ¿qué podemos aplicar? Propiedad de semejanza, ¿no? ¿Se acuerdan? Es que les mencioné, les mostré justamente esas observaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo? La proporción en los lados es la misma, solamente cambia la constante. Como 1, como 2. Como 1, como 2. Entonces, quiere decir que el segmento PQ es paralelo al segmento AD. Entonces, repito, como se cumple la proporción, entonces estas dos rectas son paralelas. Y si estas dos rectas son paralelas, entonces se cumple que el lado menor es al lado mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor, que es 18. Entonces, se tiene que PQ es paralelo a este lado AD por el teorema de Tales. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, este ángulo en D mide alfa. El ángulo en Q también resulta siendo alfa y en M va a resultar siendo beta. Entonces, los triángulos son semejantes. Y si los triángulos son semejantes, entonces, aplicando proporción, la base menor es a la base mayor, X es a 18, como el lado menor, que es B, es a todo el lado mayor, que vale 13. En este caso sería todo el lado mayor 3B, ¿no? 3B. De 1 a 3 se cancela y operando sale 6 metros. La respuesta a la alternativa E. ¿Me la captura? Ok, Owen. Ya. Hacemos lo de Einer. Y yo la 14, ¿no, Einer? Sí, aquí está. Luego la 2 de los propuestos, ya está bien. Avanzamos con la 14. Ejercicio número 14. En la figura del lindero PQ divide al terreno triangular ABC en dos parcelas, de modo que G es baricentro del triángulo ABC. Si los linderos AP y PB miden 4 kilómetros y 8 kilómetros respectivamente, ahí la longitud del lindero QC. Entonces colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen que este punto nos representa, ese punto es baricentro del triángulo ABC. Entonces, si ese punto es baricentro, sabemos que es el punto de intersección de las medianas. Luego nos dicen que los linderos AP y PB miden 4 y 8. Entonces, lindero AP mide 4 y el lindero PB va a resultar igual a 8. Entonces nos preguntan, ahí la longitud del lindero QC, que viene a ser X. Entonces, para poder hallar esta longitud del lindero QC, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo siguiente, el triángulo ABC es un triángulo isósceles porque el ángulo en A mide tita, el ángulo en C también es tita. A mayor ángulo se le va a corresponder, disculpe, a ángulos iguales, ¿no? A ángulos iguales le corresponden lados iguales. Entonces, nuestro lado BC también resulta 4 más 8 va a ser igual a 12. Entonces, esta longitud, por ser un triángulo isósceles, vale cadena, también es cadena. Pero cadena
es igual a 12, esta longitud también es 12. Entonces ahora vamos a trazar nuestra mediana AM, ¿no? Entonces toda recta trazada desde un vértice que pasa por ese baricentro nos representa la mediana. Entonces, como esta recta de morado pasa por el baricentro y por el vértice A, entonces necesariamente es mediana. Y si es mediana, el baricentro divide a esa mediana en la razón de 1 a 2. Quiere decir que la longitud AG es el doble de la longitud GM. Vamos a colocar que GM vale K, entonces AG es el doble, que va a ser 2K. Y toda la longitud BQ es la diferencia del total, que es 12 menos X. Entonces, ¿qué tendríamos? Para nuestro triángulo, para ese triángulo ABC, todo el lado era 12. Le va a corresponder a M era mediana, le corresponde 6 y también le corresponde 6. CM vale 6, pero como la longitud QC viene a ser X, entonces la diferencia MQ viene a ser igual a 6 menos X. Por lo tanto, para el triángulo de verde, para ese triángulo de verde, tenemos el segmento PQ que viene a ser la seriana. Entonces, aquí tendríamos, miren, para este triángulo, ¿no? Para este triángulo de verde, el segmento PQ es la recta secante. Si es la recta secante, esa recta secante determina segmentos proporcionales. La recta secante, ¿dónde corta? Corta a la prolongación. O sea, nosotros en la teoría, hace un momento hemos visto al triángulo ABC de forma vertical y la recta secante que corta hacia la derecha, ¿no? Digamos que es el caso más sencillo, pero Menelao siempre está girado. Entonces, el detalle es para qué triángulo nosotros vamos a aplicar Menelao, y para ese triángulo se tiene que identificar quién es la recta secante. En este caso, la recta secante es PGQ. Entonces, como esta recta de morado es la secante, se empieza por el vértice opuesto. ¿Quién es el vértice opuesto? Viene a ser justamente este vértice B. Entonces, se toma la primera longitud, que viene a ser 8. Dejamos uno libre, el siguiente que es 2K, y dejamos uno libre hacia afuera, que va a resultar 6 menos K. Entonces será 8 por 2K por el valor de 6 menos X. Entonces, en ese triángulo, aplicando Menelao, es el producto. Eso es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre. Aquí hemos dejado libre a 4, a 12 menos X y a esta parte, ¿no? Entonces, 4 por X por toda la base. Toda la base viene a ser 12 menos X, desde el punto B hasta donde cae nuestra recta secante, hasta el punto B. Entonces, aquí colocamos el producto, se cancela 4K, se cancela con 4K y la respuesta es 4 kilómetros. La respuesta B, ¿no? La alternativa B. Ya, ¿pueden tomar la captura?
Entonces, voy a activar la misión de hambre para poder compartirles. A ver, archivo. Dados. Lados. Nos dicen en la figura, AB es igual a 4 veces BC. O sea, vamos a colocar aquí. Entonces, colocamos por dato. AB es igual a 4 veces BC. Como no conocemos a BC, vamos a colocar que sea de longitud A. Entonces, la longitud AB, desde el punto A hasta el punto B, esta longitud es 4A. Luego nos dicen que ED resulta igual a 2 metros. Entonces nos preguntan AY, la longitud AD. Entonces nos preguntan por esta longitud AD, que le llamamos X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A ver. Este ángulo resultó siendo el ángulo de azul. Este ángulo es el complemento, ¿no? Todo el ángulo es 90 grados, como el ángulo que está hacia la derecha es θ, entonces este ángulo es el complemento que va a ser 90 grados menos θ. Se observa, ¿no? Vamos a colocar así. Este angulito es 90 grados menos θ.
Luego tenemos este otro ángulo, el ángulo que está hacia la izquierda. Este ángulo que está hacia la izquierda también es 90 grados menos θ, puesto que el ángulo, este ángulo de verde era 90 grados. 90 θ hacia arriba y el ángulo de azul necesariamente es el complemento. El complemento 90 grados menos θ. Entonces, para el triángulo ABC. Entonces diremos para nuestro triángulo ABC. Para ese triángulo rayado, para todo ese triángulo rayado, nosotros podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Entonces, para ese triángulo de amarillo, se puede observar que el segmento, este segmento de rojo, resultó siendo bisectriz interior. Y si es bisectriz interior, ¿cómo es la relación en los lados? En los lados, la relación viene a ser de 1 a 2. Entonces, este lado es como 1 y este lado viene a ser, disculpa, es de 1 a 4, ¿no? Viene a ser como 1 y este lado es como 4. Si la relación de los lados es de 1 a 4, esa misma relación la mantienen las bases. Entonces, esta base viene a ser como K y esta otra longitud viene a ser 4K. Siempre se mantiene la misma relación entre los lados y las bases. De 1 a 4, de 1 a 4. Entonces, nuevamente, para nuestro triángulo, ahora para el triángulo de verde. Para este triangulito de verde, se tiene que este segmento CD viene a ser bisectriz exterior, ¿no? Entonces, para el triángulo de verde, el segmento CD es bisectriz exterior. Entonces, podemos aplicar el teorema de la bisectriz exterior. Entonces, iremos para nuestro triángulo ADC. Entonces, para el triángulo ADE, para ese triángulo. Aplicando el teorema de la bisectriz exterior. Entonces, aplicando el teorema de la bisectriz exterior, nosotros tenemos que la bisectriz exterior cae en el punto C, empezamos por el vértice A y tomamos esta primera longitud que es X. X es A2 como ¿quién? Como toda la base. 4K más K sería 5K sobre la parte externa. La parte externa, lo que no pertenece al triángulo, es S que vale K. Entonces, en esa igualdad se cancela el valor de K con K se cancela y X va a resultar igual a 5 por 2 sería 10 metros. La alternativa D. Sería el ejercicio 2. A ver, le toman captura. A ver qué ejercicio más. Avanzamos con los de la evaluación, ¿les parece? Ya, pero me da un minuto para los servicios.
Ah, ya, porque le puse 90 menos θ en el triángulo ADE. Triángulo ABE más 20 menos. Ah, porque teníamos así, ¿no? Todo el ángulo de verde es 90 grados, ¿correcto? Luego está trazado el segmento BC. Este es el punto B, el punto C. Y por dato te dicen que este ángulo es θ. Entonces, el ángulo de azul, este angulito de morado, va a resultar siendo el complemento. Si todo el ángulo es 90 grados y este ángulo que está hacia la derecha es θ, el ángulo de morado es el complemento, 90 grados menos θ. ¿Se entendió? ¿A eso te referías? Ah, y el otro... Ah, ya, porque toda la vuelta debe ser 180, ¿no? O sea, me refiero ángulo llano. Tenemos ahora al segmento. Así está, ¿no? Ya. Este ángulo también es θ, ¿correcto? Este de acá es θ. Este ángulo de verde es 90 grados. Por ángulo llano, la suma de todo el ángulo debe ser de 180 grados. Por ángulo llano, 180 grados. Entonces, solo trabaja con el ángulo θ, que de puntito, θ, el ángulo de verde, 90. ¿Cuánto suma? Ahí suma 90 grados más θ. Para que todo sume 180 grados, necesariamente este ángulo va a ser 90 grados menos θ. Para que todo sume 180. ¿Mejor? Claro, para que se elimine, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces, empezamos, a ver, vamos a empezar. Estímulo 2, ¿no? Estamos de la 1. Vamos calculando. Entonces, nos dice en la figura que el segmento AB es diámetro, la longitud NB es igual a 12 metros. Entonces, por dato, esta longitud NB es igual a 12 metros. Y nos dicen, aquí aparece doble igualdad. Doble igualdad. Entonces, NB vale 12 metros y MN es la mitad de 12. La mitad de 12 sería 6, ¿no? Entonces, esta longitud resultó siendo igual a 6 metros. Entonces, nos preguntan, ¿hay en la longitud AM? Nos están preguntando por toda esta longitud AM, que le llamamos X. Entonces, para poder hallar ese X, el segmento AB es diámetro.
Como el segmento AB es diámetro, al unir el punto A con el punto Q, ¿ya? Entonces, primero, antes de unir esos dos puntos, nos dan por dato 6 y 12. ¿Cómo son estos ángulos de 90? En M, 90 grados. En N, 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el ángulo en M y en N son iguales, 90, 90, quiere decir que estas dos rectas son paralelas. Las dos rectas de verde son paralelas. Entonces, lo primero que se observa es que el segmento QM es paralelo al segmento P. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, en el triángulo MBQ, podemos aplicar tales. ¿Cómo es la relación? De 6 a 12, de 1 a 2. Entonces, si esta longitud vale K, hacia el vértice es el doble, que va a ser 2K. ¿Ya? De frente, ¿ah? Entonces, repito, en el triángulo QMB se puede observar que la relación en este lado, en todo este lado, BM es de 1 a 2. Esa misma relación la mantienen esa proporción en el segmento BQ. Entonces, de 1 a 2. Vale K, vale 2K. Ahora unimos. Como este segmento AB, como todo el segmento AB, desde el punto A hasta el punto B, ese segmento viene a ser diámetro. Y si ese segmento es diámetro, si el segmento es diámetro, recordemos propiedad, con cualquier arco, con cualquier punto del arco superior, siempre se pueden formar triángulos rectángulos. Entonces, al unir el punto A con el punto Q, por propiedad, por teorema, este ángulo es de 90 grados. Entonces, por ser diámetro, la medida de nuestro ángulo AQB. Entonces, AQB va a resultar igual a 90 grados. Entonces, este angulito mide 90 grados, el ángulo en P. Entonces, ahora observamos. El ángulo de amarillito, 90 grados. El ángulo en P, 90 grados. Entonces, ¿cómo son esas dos rectas? La recta AQ también es paralela a la recta MP. Entonces, también se observa que la recta AQ es paralelo a la recta MP. Y si esas dos rectas son paralelas, nuevamente podemos aplicar tales. ¿Cómo es la relación? Vale, aquí en BQ es de 1 a 2, que vale 1, 2. Aquí abajo debe ser de 1 a 2. Toda la longitud MB viene a ser 6 más 12, sería 18. Entonces, esa longitud resultó siendo la suma que va a ser igual a 18, ¿no? Entonces, desde el punto M hasta el punto E es igual a 18. Entonces, aplicando tales en el triángulo, se cumple. Diremos de 2 a 1. Aquí es 2K y aquí es K. La mitad de 2 a 1. Si aquí es 18, aquí va a resultar siendo la mitad, que viene a ser igual a 9 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B. ¿Se entendió, no, jóvenes? De esta manera se aplica tales, ¿ya? Esto es lo bueno de trabajar con proporciones. En la 1, la 2 acabamos de hacerlo, la 3.
cable de hoja. En la figura, I es el centro del triángulo ABC. Si BF es igual a 5 veces FC y DC es igual a CE, AC es igual a 10 metros, hay el perímetro del triángulo ABC. Entonces colocamos los datos. Este punto I es el centro del triángulo ABC. Luego nos dicen que BF es igual a 5 veces FC. Nosotros no conocemos cuánto mide FC. Vamos a colocar que esa longitud FC sea A. Entonces, BF viene a ser 5A. Luego nos dicen que DC es igual a la longitud CE. Entonces, por dato, DC es igual a CE. Entonces, llamamos, vale, circulito y también resulta siendo circulito. Y AC es igual a 10 metros. Entonces, por dato, desde el punto A hasta el punto C. Entonces, desde A hasta el punto C va a resultar igual a 10 metros. Entonces, ¿qué nos preguntan? Hay el perímetro del triángulo ABC. Nos preguntan por ese perímetro. El perímetro del triángulo ABC es la suma de los tres lados, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar. Nos preguntan por el perímetro del triángulo ABC, que es la suma del lado AB más el lado BC más el lado AC, pero el lado AC mide 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocer esta suma de AB más BC. Y para poder conocer esa suma de AB más BC, nos dicen por dato que este punto, el punto I, es el centro del triángulo ABC. Entonces, ese punto es el centro. Y si ese punto es incentro, podemos aplicar el teorema del incentro. BI es AID como la suma de los lados que contienen a esa bisectriz, que sería AB más BC sobre la base que viene a ser, que viene a ser 10, ¿no? Entonces, en realidad, para poder conocer la suma, lo único que vamos a aplicar es el teorema del incentro en el triángulo ABC, pero para poder, digamos, conocer la proporción de BI y luego ID, para poder conocer esta proporción, vamos a colocar, por ejemplo, que sea de longitud X y que sea de longitud Y. Vale X y vale Y. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Justamente esa proporción. ¿Cuánto es X entre Y? Y para poder conocer cuánto es X entre Y, para nuestro triángulo de amarillo. Para este triangulito de amarillo, todo ese triángulo, sus lados se encuentran divididos en segmentos pequeños. Si sus lados se encuentran divididos en segmentos pequeños, podemos aplicar el teorema de Menelao. Entonces, para el triángulo de amarillo, aplicando Menelao. Pero para poder aplicar Menelao, tenemos que identificar quién es la recta secante. Entonces, es claro observar
que esta recta de morado, es nuestra recta secante. Entonces, esa recta es la recta secante, ¿no? Es nuestra recta secante. Y si es la recta secante, entonces para ese triángulo empezamos del vértice opuesto. La recta secante corta en el punto E. Nosotros vamos a empezar del vértice D, del punto D. Entonces diremos, para nuestro triángulo DBC. Entonces, para ese triángulo DBC, aplicando el teorema de Menelao. Entonces, aplicando Menelao, tomamos la primera longitud, que es Y, dejamos uno libre, que es X, tomamos el siguiente, que es 5A, dejamos uno libre hacia afuera, que le vamos a colocar, por ejemplo, vale B, y también resultó siendo B. Entonces será Y por toda la parte verde, ¿no? Sería el producto de Y, dejamos uno libre, por 5A, dejamos uno libre hacia afuera. Entonces, el producto de esas tres longitudes, que es Y por 5A por B, es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre, que es X por A. Entonces será X, viene a ser X por A, y al final es por la base. La base viene a ser 2B. Entonces viene a ser X por A por la base, que va a ser 2B. Entonces se cancela. Se cancela A por B, se cancela A por B. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que el valor de X entre Y, X entre Y es de 5 a 2. Entonces ya conocemos esta proporción, y en este mismo triángulo vamos a aplicar el teorema del incentro. Entonces diremos, en ese triángulo, en el triángulo ABC, aplicando el teorema del incentro. Aplicando el teorema del incentro, se cumple que X es a Y. X es a Y como ¿quién? Como la suma de los lados que contienen a la bisectriz, que viene a ser AB más BC. AB más BC sobre la base. La base viene a ser AC, que va a resultar igual a 10. Pero reemplazando X sobre Y, resulta igual a 5 medios. Entonces, 5 medios es a la suma de AB más BC, todo esto sobre 10. Todo sobre 10. Entonces, mitad aquí, mitad 1, mitad 5. Entonces, la longitud, la suma de AB más BC. AB más BC, 5 por 5, 25. Pero la respuesta sería, esa suma resultó siendo 25. Si la suma es 25, entonces tendríamos 25 más 10, que va a resultar igual a 35. 35 metros. Alternativa A. Sería la 3. Oh, no leí eso de K y 2K. Por tales. O sea, abajo es datos 6 y 12, ¿no es cierto, Eric? Vale 6 y vale 12. ¿Cómo es la relación entre 6 y 12? 12 es el doble de 6. 2 por 6.
Entonces cancelamos 6, 6. O sea, cuando tienes rectas paralelas y tú deseas aplicar tales, tienes que buscar proporción. ¿Cómo se busca esa proporción? Extrayendo hasta lo más mínimo. Sexta 1, sexta de 6, 1. Sexta de 12 es 2. Entonces, en la parte horizontal, en la parte inferior, la relación es de 1 a 2. Esa misma relación se cumple en la parte superior. Por eso colocamos K y 2K. O sea, es de 1 a 2, pero le agregas una constante, que va a ser K y 2K. Faltaría la 4. ¿Ya? Tomaron captura, ¿no? De borro. La 4, nos dicen en la figura de la región triangular ABC representa un terreno de cultivo dividido por el lindero PQ en dos parcelas. Si el perímetro del triángulo ABC es de 30 metros. El perímetro de este terreno ABC es de 30 metros y AC es el doble de PQ. Entonces colocamos que AC... primero colocamos que PQ. Vamos a colocar que PQ sea de longitud A. Entonces AC es el doble. El doble de A sería 2A, ¿correcto? Entonces nos preguntan, halle el perímetro de la parcela PBQ. Nos preguntan por el perímetro de esta parcela. Entonces, para poder hallar el perímetro de esta parcela PBQ, vamos a colocar que este ángulo superior sea de medida beta. Entonces, si este ángulo superior es de medida beta, ¿qué se observa? En el triángulo PBQ, tita y beta. En el triángulo mayor, tita y beta. Entonces, necesariamente ambos triángulos son semejantes. Entonces, diremos que nuestro triángulo, el triángulo PBQ, es semejante al triángulo CBA. Y si esos dos triángulos son semejantes, entonces, ¿cómo son los lados? La proporción es de 1 a 2. Entonces, si los triángulos son semejantes, como les mencioné en el último teorema de la teoría, si los triángulos son semejantes y la proporción entre los lados de dichos triángulos es de 1 a 3, de 1 a 5, de 2 a 5. Supongamos que es de 2 a 5 la proporción en los lados. Esa misma proporción la mantienen las alturas, las medianas, las bisectrices y los perímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que iremos? Para el triángulo PBQ, vamos a colocar que el perímetro le llamamos 2P. Perímetro 2P del triángulo PBQ.
Luego colocamos, ese perímetro es a beta, en ese triángulo de verde, a beta se le opone A. A beta se le opone A. Y ahora para el triángulo CBA. Para ese triángulo CBA diremos el perímetro, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo así, de esa manera, para el mismo triángulo o también para triángulos, para los dos triángulos. Se me refiero, para el triángulo pequeño, su perímetro es 2P, ¿no es cierto? Y para el triángulo mayor, el perímetro es 30. Entonces, en vez de colocar A, podemos colocar 30. Es igual, ¿no? Sale lo mismo. Solo en la forma, ¿no? Y para el triángulo mayor, para el triángulo CBA, para ese triángulo, sería en este caso para el triángulo menor, ¿no? Para el triángulo menor, a beta se le opone A. Y en el triángulo mayor, a beta, a este beta, se le opone justamente 2A. Entonces, aquí va 2A. Entonces, ¿quién se cancela? Se cancela el valor de A, con A se cancela, mitad 1, mitad 15. Entonces, necesariamente el perímetro. 15 metros. La respuesta a la alternativa B. Recuerden entonces, si los triángulos son semejantes, esta misma proporción la mantienen las alturas, las medianas, las bisectrices interiores, las medianas y los perímetros. Pero siempre trabajando con el mismo lado. O sea, me refiero, en el triángulo mayor a beta se le opone A. En el triángulo menor a beta se le opone A. En el triángulo mayor a beta se le opone 2A. Se trabaja con ese mismo lado. El lado opuesto al ángulo beta. Nos dice en la figura, BC es igual a AM. Entonces la longitud BC. BC es igual a AM. Te vamos a colocar cadena, entonces necesariamente el lado BC también resulta siendo cadena. Luego nos dicen que 3 veces MC, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen 3MC es igual a 12 y 12N también es 12. Entonces, MC, de aquí se deduce que MC va a resultar siendo la tercera parte, que es 4, ¿no? La mitad, la tercera parte de 12, que viene a ser 4, y CN es la mitad de 12, que viene a ser 6. Entonces, esta longitud vale 6. Y la medida del ángulo BAC. Por dato, este angulito BAC es igual a la medida del ángulo MNC. Vale alfa y también resultó siendo de medida alfa nada más.
Entonces nos preguntan, halle el lado AC. Entonces, para poder hallar ese lado AC, podemos aquí, vamos a colocar que cadena sea, por ejemplo, cadena sea de longitud A. Entonces, cadena viene a ser A, por lo tanto, la longitud AC. Esa longitud AC viene a ser la suma de A más 4. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el valor de A. Y para poder conocer el valor de A, ¿qué diremos? A ver, vamos a colocar que este ángulo, el ángulo en C, sea de medida beta. Entonces, en el triángulo de verde. En este triángulo de verde, alfa, beta, 6 y 4. Luego en el triángulo mayor, triángulo AS, alfa y beta. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Entonces, vamos a colocar aquí, diremos el triángulo, nuestro triángulo sombreado, NMC. Es semejante a nuestro triángulo sombreado, NMC, al triángulo sombreado ABC, ¿no? Triángulo total ABC. Entonces, con la semejanza, vamos a trabajar en el triángulo pequeño al tercer ángulo. Alfa, beta, tercer ángulo. Al tercer ángulo se le opone 6. En el otro triángulo, al tercer ángulo. Entonces, al tercer ángulo se le opone 6. En el triángulo mayor, al tercer ángulo, que está ubicado en B, se le opone toda la base, que va a ser A más 4. A más 4. Luego diremos en el triángulo pequeño, vamos a trabajar con alfa. Entonces, a nuestro ángulo alfa se le opone en el triángulo pequeño 4. En el triángulo mayor a alfa se le opone A. Se le opone todo el lado BC que resulta siendo A. Entonces, operando, encontraremos 6 por A es igual a 4 por A más 4 por 4, 16. 2A es igual a 16. El valor de A va a resultar igual a 8. El valor de A resultó siendo 8. Y si el valor de A resulta siendo 8, entonces ya conocemos la longitud AC. Por lo tanto, AC es igual a A más 4. Pero como A vale 8, sería 8 más 4 va a resultar igual a 12. Alternativa B. Sería las 5 y terminamos con las 6.
A ver, esta es la figura del terreno triangular ABC, es dividido en dos parcelas por el lindero AD, que mide 12 metros. Entonces, este lindero AD, el lindero AD resulta igual a 12 metros. Si las longitudes de los linderos BD, DC y AB son proporcionales a los números 4, 5 y 6 respectivamente, entonces BD es proporcional al número 4, ¿no? Entonces quiere decir que BD es como un 4K, el segmento CD es como un 5K y el segmento AB va a ser como un 6K. Entonces, hay en la longitud del lindero AC. Nos preguntan por ese lindero que viene a ser X nada más. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Ya, nosotros queremos hallar esa longitud AC, ¿no? Para poder hallar esa longitud AC, ya conocemos la proporción 6, 4 y 5. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar que este ángulo sea de medida beta. Entonces, ese angulito es beta o alfa, ¿no? Cualquier ángulo. Entonces, para el triángulo, para este triángulo de amarillo, ¿no? Para este triángulo. Para este triangulito, para el triángulo rayado, conocemos dos de sus lados y un ángulo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo es la proporción? De 3 a 2, ¿correcto? Es de 3 a 2. Supongamos, se extrae hasta lo más mínimo, ¿no? Entonces, aquí sería mitad, 3K, y aquí mitad sería 2K. Entonces, la proporción es de 3 a 2 y vale beta. Y en el triángulo ABC, ¿cómo es la proporción? La proporción es de 6K y todo el total es 9K. Tercia 2 y tercia 3. De 3 a 2. Entonces cumple la proporción, ¿no es cierto? Entonces, repito, en el triángulo sombreado, la proporción es aquí, mitad 3K, mitad 2K. Entonces tenemos 3K beta, tenemos 3K, tenemos el ángulo beta y tenemos 2K. Y en el triángulo total, el lado BC, todo este lado BC resultó siendo 4 más 5, 9K. ¿Cómo es la proporción? Nuevamente, tercia, 3. Entonces aquí nos está quedando como un 3K y aquí nos queda como un 2K. Y se mantiene, ¿no? Para el triángulo ABC, 3K beta y 2K. Entonces, necesariamente ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, ¿qué caso? Vendría a ser el caso lado, ángulo, lado. Esos lados son proporcionales. Entonces aplicamos semejanza. Diremos en el triángulo menor por semejanza. Entonces, en el triángulo menor a beta se le opone 12. En el triángulo rayado a beta 12. En el triángulo total a beta se le opone X. En el triángulo menor, ¿cómo es la proporción? De 3 a 2, ¿no? Entonces podemos tomar este lado que viene a ser 6K. O podemos tomar 4K, pero dependiendo el total, ¿no? Nos conviene trabajar como es de 3 a 2, entonces vendría a ser, en este caso, sería 6K, ¿no? Trabajar el 6K aquí, porque la proporción es 6, 4. Cuando trabajamos en el total, ya vamos a conocer el mismo 6, pero con el 9. Entonces, colocamos aquí 12 es AX como 6K.
a 3. Trabajamos con el 3. 6K y en el mayor, ¿quién era la proporción 3K? 9K. Correspondía 9K. Entonces se cancela, el valor de K con K se cancela y encontramos que operando X va a resultar sexta 1, sexta 2. 2 por 9, 18. 18 metros. La respuesta es la alternativa E. Ya, jóvenes, nos quedamos aquí. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Tienen todos los ejercicios resueltos, ¿verdad? ¿Ninguna consulta? Ok, entonces nos vemos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Fátima. Chao, Owen. Chao, Bonifacio. Hasta luego. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, mis cuídense. Gracias, chao, chao.